¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a la sesión académica del Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología. El día de hoy charlaremos sobre temas selectos de trauma de alta energía en las fracturas de fémur, que siempre van a ser un reto para todos los médicos ortopedistas. Quiero agradecer al doctor Leonardo López Almejo, presidente de FEMECOT, por darnos unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel Montero Quijano. Muy buenas noches a todos. Los saludamos con mucho gusto de parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Muy agradecidos con el Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología y su presidente, el doctor Jorge Osorno, a quien les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos, esperando que pues, la salud esté en todos ustedes y en sus familias también en situación de esta pandemia. Como saben, en la Federación seguimos trabajando fuertemente, sobre todo estrechando esos lazos de amistad que nos caracterizan y conviviendo en un afán académico, continuando también con muchas actividades que tenemos en proyectos que poco a poco iremos comentando con ustedes. Por lo pronto, en esta noche quiero aprovechar para dar un informe oficial de que vamos presencial con el Congreso de Ortopedia y Traumatología para Monterrey. Así que en octubre 20, 21 y 22, les recuerdo la fecha, vamos en la modalidad presencial, esperando que esta pandemia nos permita continuar con estos planes y estos proyectos para todos ustedes. Muchas gracias nuevamente a todos los profesores que se han dado cita en esta sesión académica de este importante colegio para la Federación del Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología con el tema muy interesante de trauma de alta energía. Creo que se cortó el doctor. Eh, Al doctor Rubén Darío Garim, ¿nos podría dar unas palabras de agradecimiento de su presencia? Sí, claro, claro, Miguel. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos todos a los miembros del Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología y a los demás asistentes nacionales e internacionales que nos acompañan. Un saludo al doctor Jorge Alberto Sorno, presidente del colegio. Quiero agradecer la invitación, Miguel, y la organización de este webinar. La verdad que un tema muy interesante y con excelentes ponentes. Agradecer a todos nuestros ponentes, la mayoría internacionales, y gracias por darse la tarea de estar aquí con nosotros. De parte de la Federación y de parte del Comité Científico le damos las más cordial bienvenida y reiterarles a todos los miembros del Colegio Yucateco, miembros de FEMECOT, el Comité Científico está a sus órdenes. Como ustedes saben, tenemos todos los comités y los podemos apoyar en lo que fuese necesario. De nuevo, gracias a todos los ponentes por estar aquí con nosotros y llevar a cabo un excelente webinar de gran calidad académica. Miguel, felicidades y adelante. Gracias, doctor. Si les parece bien, damos comienzo a a las pláticas. Elegimos el tema de trauma de alta energía porque últimamente, al menos en la región del sureste de nuestro país, el trauma de alta energía y de alto impacto pues ha ido en aumento. Para iniciar con las fracturas pediátricas, tenemos el honor de tener al doctor José Antonio Delgado. Él es ortopedista pediatra con interés en el manejo de patología musculoesquelética, traumática, congénita y degenerativa. Tiene entrenamiento en colgajos musculares, salvamiento de extremidades, alargamientos óseos y deformidades angulares. Él ejerce su práctica profesional aquí en Mérida, Yucatán, y tiene gran interés en el desarrollo académico continuo. Es asesor y panelista internacional. Él nos hablará sobre las controversias de las fracturas de fémur pediátrico, la importancia de la toma de decisiones para este tipo de lesiones, sus tratamientos, las variabilidades según su edad y los resultados obtenidos y pues lo esperado, tratar de evitar pues, los retardos en la consolidación y discrepancia de la longitud de las extremidades. Doctor Delgado, muchas gracias por su presencia. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Primero agradecerle al colegio la invitación a FEMECOT, al doctor Miguel. La verdad es que es un orgullo poder estar aquí con nosotros y compartir. Pues mientras más podamos compartir y enseñar entre nosotros, creo que es la mejor forma de seguir creciendo como equipo, que es como debemos de trabajar ahora.
Muy bien. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Como ya me dijo el doctor, soy ortopedista pediatra, soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente me desarrollo en la ciudad de Mérida. ¿Qué sabemos del trauma de fémur pediátrico? La verdad es que se ha vuelto algo como muy complejo en cuanto a las controversias del manejo. Cada quien tiene un manejo dependiendo de nuestra experiencia. Y bueno, tenemos que saber cuáles son los mejores o la mejor pauta para poder dar ese manejo sin complicarnos, sin condicionar alguna lesión mayor o alguna deformidad angular mayor, que siempre tenemos como ciertas secuelas en los niños. El objetivo de esta plática, bueno, primero es aprender a evaluar a cada uno de nuestros pacientes, saber que ningún paciente es exactamente igual, entonces cada paciente tendrá un manejo ideal para él mismo. Tenemos que valorar desde su metabolismo óseo hasta cómo está su crecimiento y desarrollo funcional, así como el mecanismo de lesión que tuvo para este tipo de lesiones. Si no evaluamos el mecanismo de lesión, probablemente tengamos una complicación secundaria a que el mecanismo de lesión alteró demasiado las estructuras blandas alrededor, perdón, alrededor y podemos tener más complicaciones. Las posibilidades que tenemos para dar manejo y las limitaciones que también tenemos para dar manejo. ¿De acuerdo? ¿Qué implantes sabemos manejar? ¿Qué implantes no sabemos manejar? ¿Cuándo está indicado un implante? ¿Y por qué el uso de cada uno? ¿Qué sabemos ahora de las fracturas de fémur? Primero, que tenemos manejos tanto conservadores como quirúrgicos. Y dentro de los ámbitos conservador y quirúrgico, hablamos de todos los manejos que tenemos dentro de la ortopedia. Podemos hacer desde aplicación de una férula externa o una inmovilización hasta prácticamente un transporte óseo para poder llevar un manejo. Entonces, tenemos una gama amplia, tan amplia que necesitamos saber utilizar adecuadamente todos nuestros implantes. Y cuando menciono familiar, tenemos que decirlo así porque cada paciente, al no fijarnos cómo está la familia, no le puedes proponer a un paciente que la mamá es la única que aporta a la casa y entonces el niño va a tener un yeso y no lo va a poder movilizar aproximadamente 6 semanas. Entonces, ¿quién va a cuidar de esa casa? ¿Quién va a cuidar ese yeso? ¿Cómo van a cuidar a ese niño? Entonces termina siendo un poco mucho más complejo. Y, por ejemplo, el uso de fijador externo para cada paciente también va a ser difícil el manejo. Cómo cuidar adecuadamente el fijador externo también se requiere de un parcial, un coeficiente intelectual adecuado para evitar complicaciones severas de los fijadores externos. ¿De acuerdo? Si hablamos de epidemiología, sabemos que la incidencia de las fracturas de fémur es del 2 al 3% de las fracturas en todos los niños. Se distribuye de forma bimodal entre los 2 y los 4 años, predominantemente mecanismos de mediana a baja energía, y en adolescentes que, bueno, ya son adultos imprudentes prácticamente, que hacen todo queriendo experimentar. Mucho más presentación, 3 veces a 1, hombres a mujeres, y bueno, mecanismos de lesión, como decíamos, en menores de 10 años son caídas o lesiones de baja energía y accidentes vehiculares en mayores de 10 años. Decía uno de mis maestros, siempre que veas un balón en la calle, piensa que detrás de él hay un niño. Entonces, hay que tener muchísima precaución. Además, ahora con el advenimiento y el uso de las motocicletas para todo, como medios de transporte, como medios de trabajo, tenemos lesiones tan importantes como de repente familias enteras que viajan 5 personas en una misma motocicleta, que sufren lesiones importantes, expuestas y a veces que comprometen prácticamente toda la función de las extremidades. Valorar adecuadamente las patologías asociadas. Siempre pensar que una fractura de fémur en un niño menor de 3 años tiene que pensarse como abuso, ¿de acuerdo? No podemos ir y acusar también al paciente porque también nos puede acusar a nosotros de difamación, pero siempre pensar en los tipos de fractura que tiene o los trazos de fractura que se presentan en los niños. Tienen que ser la mayoría de ellos trazos oblicuos largos o espiroideos para ser los trazos de fractura normales. Si los niños todavía no caminan y tienen fracturas de fémur, seguramente tienen alguna patología asociada, como puede ser osteogénesis imperfecta o alguna alteración del metabolismo del calcio que no esté permitiendo esa adecuada osificación. Entonces, sí tendremos que pensar que si no tenemos ninguna de esas alteraciones, el niño puede estar siendo abusado y necesita un buen manejo integral.
otros tipos de lesiones como tumores óseos o infecciones, o insuficiencia motora de origen central o parálisis cerebral, como ahora lo conocemos, por desuso o condición a esta clase de fracturas o lesiones. Recordar esto, México es prácticamente el cuarto país a nivel mundial con obesidad infantil, que sí puede condicionar esto hasta un 50% más de lesiones o de fracturas en los niños. Entonces, tenemos que poner especial atención en nuestros niños para el control nutricional. ¿Qué pronóstico vamos a tener? El pronóstico va a estar siempre basado a el tiempo de lesión, digamos, si es atendida esa fractura antes de las primeras 24, 48 horas, va a tener mucho mejor pronóstico. El tipo de fractura, ¿de acuerdo? Y las lesiones asociadas. Si tiene un compromiso neurovascular o tiene un traumatismo craneoencefálico, esto va a condicionar que requiere un manejo mucho más precoz y va a requerir manejos a veces extremos para cada uno de estos tipos de fracturas. O fracturas expuestas, que en niños son muy raras, prácticamente el 2% de las fracturas de fémur son las que son expuestas en niños, pero el pronóstico dependerá de cómo lo manejamos de forma inicial. Ahora, lo importante o cómo aprender a discernir de nuestro tratamiento. Vamos a ver esta mágica gráfica, está publicada en el 2004 en la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas de Estados Unidos. Prácticamente esta gráfica nos va a explicar todo de la mejor forma, ¿de acuerdo? Vamos a separarla un poco para poder ver esto. Si hablamos de niños menores de 6 meses, podemos manejarlos con un arnés de Pavlik o con un manejo de una espica. Es fácil de colocar el arnés de Pavlik, pero el control familiar es un poco complejo. Para tener al niño con el arnés de Pavlik puesto las 4 semanas o 3 semanas que requiera la lesión por su corta edad, cuesta mucho trabajo, tenemos angulaciones importantes, entonces lo que yo recomiendo no tanto es como el arnés de Pavlik, sino ir manejando directamente con la espica 90-90. ¿De acuerdo? Esta prácticamente nos va a servir para todos los niños del recién nacido hasta casi los 7 años, dependiendo del peso. Sabemos que una espica pesa aproximadamente entre 7 hasta 10 kilos, dependiendo, a veces hasta más kilos, dependiendo si no tenemos como tanta experiencia en colocarlo, tenemos que aplicar muchas más vendas, muchos más dobleces a nuestras inmovilizaciones y puede condicionar que sea un aparato muy pesado. Entonces, si tenemos a un niño que pesa aproximadamente 20 kilos y le ponemos todavía 10 kilos más, el transportarlo, el movilizarlo va a ser muy difícil para la familia. Entonces sí tendríamos que valorar hasta qué rango de edad ideal es que sean niños menores de 20 kilos o aproximadamente a 30 kilos, dependiendo si tenemos un aparato de fibra de vidrio que sea bien colocado y que tengamos buena experiencia en colocarlo. Los clavos elásticos, de repente hubo un boom mágico de los clavos elásticos del 2000, más o menos del año 2000 al 2010, donde todo lo queríamos hacer con clavos elásticos, pero también tienen hablábamos de que eran como la panacea para las fracturas de fémur, de rápida aplicación, de rápida consolidación, que teníamos muy pocas complicaciones, pero todavía no alcanzábamos a ver como a largo plazo qué estaba pasando. Si hoy nos ponemos a ver, estamos viendo que los clavos elásticos de titanio están empezando a ser suplantados nuevamente por los clavos de Ender, que son clavos de acero, en donde tienen menor ductibilidad, tienen menos respuesta a ser doblados, y por lo tanto tienen menos complicaciones. Hoy sabemos que esta clase de clavos pueden llegar a complicarse hasta el 25% de los casos, desde migraciones de la punta de los clavos hasta angulaciones o fatigas de los clavos. Entonces hay que saber adecuadamente colocarlos, pretensar adecuadamente los clavos, en dónde van a ser nuestros sitios de fijación, siempre pensar en que todo se puede complicar, entonces darle el mejor manejo. Si vamos a hablar de fijación externa o aplicación de placas, ¿qué paciente va a ser candidato para una fijación externa? Y qué forma vamos a tener nosotros de aplicar la fijación externa. Si tenemos un fijador externo tipo regleta o tenemos un fijador externo convencional o un fijador de primera generación de los roscados, ¿qué tanto somos nosotros tan aptos para poder manejar un fijador externo? ¿Tenemos las bases para aplicar adecuadamente un fijador externo? Es completamente útil y válido el manejo con el fijador. Hablamos que estos van a ser mucho más ocupados en mecanismos de lesión de alta energía o traumas múltiples o asociados a lesiones por traumatismos craneoencefálicos, pero bueno, puede ser manejado como un tratamiento completo para los pacientes.
Si vamos a las placas, tenemos que decidir en qué momento nosotros vamos a aplicar una placa, si vamos a hacer una placa deslizada, que es lo que se está poniendo más o menos de moda a partir de prácticamente de los 8 hasta los 11 años. Ya podemos estar pensando en aplicar placas, pero sí recordar y hacerles saber a los familiares que estas placas van a tener que ser retiradas. El primer caso que vemos del lado derecho, perdón, sí, del lado derecho de la pantalla, es un caso de un masculino de 3 años de edad que se hizo una aplicación de una placa deslizada. Se ve muy bonita en la radiografía, pero la verdad es que con ese trazo, prácticamente un niño de 3 años que pesa aproximadamente de 12 a 16 kilos, idealmente igual hubiera sido el manejo con un aparato de espica, pero funciona, digamos. Si vemos la herida que hicieron, tal vez tenga mayores complicaciones por la aplicación de esta clase de inmovilización. Pero bueno, es una de las formas que estamos haciendo ahora. El siguiente caso, una placa deslizada para un trazo completo, complejo, que tenía una lesión vascular. Entonces, entramos, hacemos reconstrucción vascular y se hace la aplicación de la placa. Si hablamos de clavos centromedulares, aquí le hice como un agregado. Cuando tenemos clavos centromedulares rígidos, es prácticamente para pacientes de gran peso o mayores de 30 a 40 kilos, idealmente como los clavos TENS más allá de 50 kilos, pero bueno, si tenemos ya canal medular y estamos llegando a una maduración ósea, entonces podemos aplicar adecuadamente un clavo centromedular. Si vemos la radiografía del lado derecho, es un niño con osteogénesis imperfecta, en donde tiene ciertas complicaciones, en donde sí se pueden aplicar estos clavos para poder llevar el manejo ideal de estas fracturas y estabilizar el clavo, pero este es un clavo telescópico, un clavo Fassier Duval, que se puede aplicar prácticamente desde el año y medio hasta un poco antes, hasta el año, hasta prácticamente el cierre fisiario, y entonces estaría indicado ya un clavo rígido. Aquí podemos resumir cuánto nos pueden dar de alteraciones o de dismetrías en cada una de las fases de crecimiento y desarrollo. De los 0 a los 2 años permitimos unas alteraciones en varo valgo de 30 grados, anteroposterior de 30 grados y acortamientos hasta 2 centímetros, sin que tengamos como una alteración de crecimiento a largo plazo. De los 2 a los 5 años tenemos, ya empieza a disminuir nuestros rangos, varo valgo 15 grados, anteroposterior 20 grados y acortamiento de 15 milímetros. Y de los 6 a los 10 años bajamos a 10 grados de varo valgo, anteroposterior 15 grados y acortamiento de 1.5 centímetros o 15 milímetros. Y la maduración, prácticamente, que es lo único que nos va a permitir de rotaciones el fémur ya también en el paciente adulto, varo valgo 5 grados, anteroposterior 10 grados y acortamiento menor a 10 milímetros. Recordar que más o menos el grado de sobrecrecimiento que van a tener los pacientes en promedio va a ser más o menos de 0.9 centímetros y que puede ir desde los 4 hasta los 25, hasta los 2.5 centímetros en el sitio de la fractura. Entonces, si tenemos un acortamiento más o menos a los 2 años de edad, podemos compensarlo sin ningún problema. Aproximadamente con el crecimiento en 2 o 3 años se compensará solo el paciente. Recordar que prácticamente todo se puede complicar si no enseñamos adecuadamente cómo es el manejo, si el paciente tiene alguna otra alteración. Por ejemplo, este es un paciente masculino de 9 años de edad, el cual tuvo una fractura de diáfisis distal del fémur, tuvo una complicación con una infección ósea y lo que hicimos fue hacer una resección completa del foco de infección y pseudoartrosis, prácticamente era una pseudoartrosis infectada. Hicimos una resección ampliada, prácticamente de 6 a 7 centímetros, y después hicimos un acortamiento agudo de la extremidad, y lo que estamos haciendo ahora es un alargamiento proximal de la extremidad. Es como una presentación muy rápida de un caso clínico. ¿Qué tenemos que recordar? Los niños que no caminan, hay que tener mucho cuidado y pensar mal. En las lesiones de los niños, que en su mayoría son de baja energía, deben ser así los trazos: oblicuos, espiroideos y simples. No hay por qué tener lesiones múltiples. Si tenemos lesiones múltiples o trazos con minutos, seguramente son de alta energía. Los adolescentes siempre se van a comportar como adultos y siempre individualizar al paciente para su edad, para su peso, su talla y el pronóstico que nosotros esperamos.
invitarlos al congreso que se va a presentar en Chicago, que es una de las fundaciones a las cuales pertenezco, donde me entrené desde el año 2012 para hacer lo de los colgajos y transportes óseos. Este congreso se lleva a cabo la próxima semana, va a ser virtual. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado. Como siempre, muy enriquecedor escucharlo a usted hablar sobre estos temas de ortopedia pediátrica en general. A continuación, nos es grato presentar al doctor Óscar Colmenares Sandoval. Tiene un máster en patología y cirugía avanzada de rodilla en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. Ha cursado con múltiples cursos de adiestramiento avanzado en lesiones de rodilla. Participa en publicaciones y es panelista activo en los congresos de actualización ortopédica continua. Él ejerce su práctica profesional en Santiago, Chile, en la Clínica Red Salud Santiago y el doctor Sotero del Río. Nos hablará sobre las fracturas de Hoffa y todas las consecuencias que pueden llevar a través del tiempo con la toma de decisiones, con el tipo de osteosíntesis para este tipo de lesiones. Y sobre todo, pues tratar de evitar llegar a una artroplastía de rodillas y sobre todo que se trate de pacientes con trauma de alta energía jóvenes. Doctor Colmenares, muchas gracias por su presencia. Adelante. Hola, voy a compartir. Ahí pueden ver. Adelante, doctor. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí, de verdad, que ustedes me hayan considerado. Vamos a hablar de la fractura de Hoffa y si podemos evitar la artroplastía total de rodilla. No tengo conflicto de interés que declarar en esta presentación. Cuando me hicieron la pregunta si podemos evitar la artroplastía de rodilla, quise citar esta revisión sistemática que evalúa las prótesis primarias en el manejo de fracturas. Básicamente se encuentran dos grupos. Aquel grupo que es el adulto mayor, que tiene osteoporosis, artrosis previa y un grado de conminución, donde la artroplastía primaria puede ser una indicación. Y este afortunadamente es un bajo porcentaje, y aquel grupo que representa hasta el 50% de los casos de la prótesis postraumática que se deben a no unión, mal unión o artrosis postraumática. Esto evidentemente sí lo podemos evitar, ¿ya? Y por dos razones. Uno, por salvar la articulación de la rodilla, y otro porque sabemos que los resultados de las prótesis primarias de rodilla en posterior a fractura tienen malos resultados al compararlos con primarias. ¿Cómo nosotros podemos evitar estas causas? Bueno, planteando una osteosíntesis estable, que sea biomecánicamente favorable, que sea capaz de soportar el estrés en varovalgo durante la fase de apoyo monopodal y que a su vez sea capaz de resistir la carga axial durante los movimientos de flexo, extensión. Cuando nosotros pensamos en fractura de Hoffa, siempre nos viene a la mente el trazo simple descrito por el doctor Albert Hoffa y que puede ser susceptible de un tratamiento mínimamente invasivo. Sin embargo, en el 2021 ya sabemos que esto no es una realidad y hoy día pensamos nosotros que este es lo que debemos nosotros imaginar cada vez que un residente nos comenta sobre fractura de Hoffa. Es decir, son fracturas complejas donde la osteosíntesis ya hoy día amerita distintos principios. A modo de prevalencia, las fracturas de Hoffa representan el 6.6% en esta revisión del 2006. Cuando hablamos de Hoffa aislada, en el 2011 se han descrito una incidencia de 9.3% y en el 2018 de 0.65%. Esto no significa que la prevalencia haya disminuido, sino al contrario, como ya han comentado, los traumas de alta energía, el gran uso de motocicletas han hecho que estas fracturas pasen a ser fracturas combinadas, hasta en el 38% de los casos, y aumente nuestra población de adultos mayores y se ha descrito hasta un 58% en todas las edades. En cuanto a las características de este trabajo, el doctor Lugo analizó las distintas tipos de fracturas de Hoffa en 75 pacientes, hicieron un mapeo. ¿Y qué encontraron ellos? Que en la actualidad las fracturas de Hoffa 35% de las veces no son un trazo simple, sino están acompañadas de gran conminución, siendo esta conminución mayor en las fracturas de Hoffa lateral hasta en un 44% de los casos. Este trabajo el doctor Lugo también nos mostró que el patrón fracturario sigue un patrón reproducible. La mayoría de las fracturas de Hoffa no son propiamente coronal, sino que tienen una incidencia de anteromedial a posteromedial o viceversa, de anterolateral a posteromedial, y que en el plano sagital se dirigen desde inferior y anterior hacia proximal y posterior.
Si nosotros sabemos estas características, ¿por qué en algunos casos seguimos evitando el uso de placa? Y una de las indicaciones clásicas o empíricas que se manejan es que las fracturas de Hoffa tienen un riesgo de necrosis vascular. Esto lo había comentado en la clasificación de Letenier. Importante que cuando tenemos una fractura del tipo 2, se piensa que esta fractura está desprovista de inserciones ligamentarias o musculares, y lo cual aumenta este riesgo de fractura, aumenta el riesgo de unión o necrosis vascular. Esto se potencia, esta teoría ya ha descrito que, una vez comentado este riesgo intrínseco, también cuando nosotros hacemos un abordaje y colocamos una osteosíntesis, le sumamos un riesgo extrínseco de afectar la vasculación extraósea, y que esto lo podemos nosotros, vuelvo y lo repito, manipular con las placas mediales lateral o en su mayor incidencia en placas posteriores. Entonces, ¿cuáles son los objetivos cuando nosotros enfrentamos una fractura de Hoffa en nuestro hospital, en la práctica diaria? Debemos siempre entender el tipo de fractura, es lo que nosotros llamamos personalizar. Hacer una reducción anatómica, una fijación interna estable, y esto tiene que tener un análisis del abordaje y que sea una osteosíntesis reproductible en nuestro pabellón. Una movilidad precoz por ser una articulación, y actualmente en la literatura no existe un consenso en cuanto a cuál es el método de osteosíntesis ideal. Nosotros creemos que no necesitamos consenso, que simplemente necesitamos entender y aplicar los principios de osteosíntesis ya descritos. Este grupo tailandés más o menos hace este concepto de personalizar las fracturas y hace que una mezcla de condiciones. Debemos conocer las características, debemos conocer nuestros abordajes, las ventajas de nuestros implantes y cómo tratar las partes blandas. Cuando hablamos de las características, salen las clasificaciones. Nosotros como equipo consideramos que las clasificaciones tienen una connotación teórica, en cuanto, en el caso de la fractura de Hoffa, muy famosa la clasificación de Letenier, pero sin embargo lo que nos importa a nosotros es considerar el tamaño del fragmento, y consideramos que la conminución es algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite pensar en nuestro tipo de osteosíntesis, el ángulo de ataque que vamos a tener, el o los abordajes que vamos a aplicar y qué principios vamos a combinar. Este trabajo viene un poco, se publicó en el 2019, viene un poco pensando en esto, que lo importante es entender qué tan grande es el tamaño y el grado de compromiso que tenemos del defecto óseo. Este grupo tailandés ellos quisieron comparar qué tan importante o cuál es la relación entre el tamaño de la fractura y el abordaje que debemos usar. Ellos hicieron un trabajo que me parece fantástico en 20 piezas cadavéricas, donde ellos hicieron abordaje para patelar medial, lateral y directo, y ellos hicieron hasta dónde llegaban visualmente, marcaron con los pins que pueden observar ahí metálicos. Okay, eso lo hicieron en la parte medial, de igual forma lo hicieron en el abordaje lateral y posterolateral, lo observan los pins, y dicho eso definieron qué área era ciega para dicho abordaje, qué área era visible al correlacionarlo con el tamaño total del cóndilo. ¿Qué encontraron ellos? Que en promedio para el cóndilo medial el área ciega es de 18.3% y el área visible es de 28.7%. Para el cóndilo lateral el área ciega es de un 10.1% y el área visible de un 19.9%. ¿Qué nos quiere decir estos hallazgos? Que siempre que tengamos una Hoffa medial con un 18.3%, esto va a ser imposible abordarla por abordaje para patelar medial. Cuando tengamos una Hoffa medial por encima de 28.7%, la podemos abordar por abordaje para patelar medial o subvasto. En su contraparte, la Hoffa lateral menor a 10%, imposible abordarla para patelar lateral desde el punto de vista de este trabajo, y cuando es mayor del 19.9%, sí puede ser susceptible de este abordaje. Dicho de otra manera, cuando la Hoffa lateral es inferior al 20%, debemos recurrir por vías laterales directas o posterolaterales, y cuando la Hoffa medial es inferior al 29%, debemos hacer igual un abordaje medial directo o un abordaje posteromedial. ¿Cuál es la desventaja de este trabajo? Bueno, que no consideran la estación metafisiaria y que es difícil desde el punto de vista práctico cuantificar esto, y hay que hacerlo desde el punto de vista tomográfico. Este grupo más adelante siguieron esta línea de investigación y, asumiendo estos porcentajes, también dijeron, bueno, para los porcentajes más grandes de visualización, obviamente tenemos la capacidad de hacer una reducción directa y favorecer la dirección de nuestra osteosíntesis. Nótense acá como todo lo que se pueda observar a través de los abordajes para patelar lateral y medial. Y recuerdan cuando el doctor Lugo hablaba de los patrones de fractura, cuando nosotros queremos tratar una fractura de Hoffa, donde queremos dirigir una osteosíntesis perpendicular o neutralizar este tipo de trazo, tenemos la opción de hacer un subvasto para las fracturas mediales y la opción de hacer un lateral directo para las fracturas laterales, ¿ya? Y en esta imagen se puede observar cómo tendríamos un ángulo de ataque para los abordajes posteriores de los cóndilos femorales.
Este grupo concluye que los fragmentos largos se deben tratar por abordajes anteriores, los fragmentos pequeños por abordajes posteriores, y aquellos grupos que se consideran moderados, que están entre estas dos medidas, se pueden tratar con abordajes combinados. Dicho esto, ya entendiendo los abordajes, personalizando las fracturas, conozcamos un poco de cuál es el método de osteosíntesis ideal. Este trabajo son trabajos biomecánicos donde compararon qué tornillos o cuántos tornillos eran necesarios para estabilizar una fractura de Hoffa. Este es un trabajo que sometieron tornillos de 3.5 y 6.5 a carga cíclica, y vamos a resumir un poco. Entre las ventajas se encontraron que la mejor opción biomecánica es usar tornillos de diámetro de 6.5, bien sea 1 o 2, y cuando usamos tornillos de 3.5 mínimo vamos a necesitar tornillos de 2. Estos trabajos dieron muestras estadísticamente significativas. En cuanto a la dirección de los tornillos, este trabajo también hecho en piezas cadavéricas, se sometieron a carga cíclica tornillos en dirección antero-posterior y posterior-anterior. Cuando se sometieron a 10.000 ciclos, se observó que el grado de desplazamiento era menor y estadísticamente significativo a favor de los tornillos en sentido posterior-anterior, siendo esta la fijación biomecánicamente más favorable. En cuanto a las características, este trabajo comparó 12 modelos de tornillos canulados con cabeza y tornillos sin cabeza, y que encontraron ellos que los tornillos sin cabeza tienen un desplazamiento menor y un punto de falla mayor. Por ende, los tornillos sin cabeza ofrecen mayor estabilidad, y otro dato importante es que esta estabilidad se mantiene sin importar la dirección de los mismos, es decir, en sentido antero-posterior o posterior-anterior. Este grupo comparó tratando de aplicar dos principios, tratando de aplicar la compresión y la neutralización solamente mediante el uso de tornillos, y en 27 pacientes que los compararon la fijación clásica con este llamado nuevo método, tuvieron consolidación clínica en los dos grupos sin diferencias significativas. Sin embargo, esto no ha sido validado desde el punto de vista biomecánico. Cuando queremos comparar tornillos versus placas, está este trabajo clínico donde comparan el método de compresión más una placa anti-glide o Botrex posterolateral. Este trabajo se hizo con un seguimiento de 8 pacientes a un año, describieron excelentes resultados funcionales, y lo más importante, no reportaron ni no unión en este seguimiento ni necrosis avascular. Este otro trabajo comparó un N de 12 pacientes. En esta oportunidad colocaron la placa por la cara lateral y encontraron igual resultados excelentes funcionales, y no reportaron tampoco ni unión ni necrosis vascular, y aplicaron el principio, en este caso, de protección, o antiguamente llamado principio de neutralización. En este trabajo se compararon placas y tornillos contra tornillos solamente en los dos grupos. Con un año de seguimiento no hubo complicaciones, pero sí hubo diferencias significativas en cuanto al ROM y los resultados funcionales a favor del grupo tornillos más placa. En el 2019 se publicó este trabajo comparando las placas con tornillos más las placas sin tornillos adicionales de compresión, con un seguimiento de 2 años. Los resultados fueron excelentes. En cuanto a rehabilitación precoz, tampoco reportaron fallas ni de la osteosíntesis ni de necrosis vascular, y concluyen la ventaja de la estabilidad angular independientemente del uso de tornillos. Todos estos trabajos, el doctor Luo los resumió y trató de hacer un trabajo biomecánico comparando estos distintos ítems, y él dividió en 4 grupos. El primer grupo era un grupo que comparaba tornillos de 6.5 milímetros de diámetro posterior anteriores con una placa anti-glide. El grupo 2 era tornillos en dirección posterior anterior, el grupo C era tornillos posterior con una placa lateral, y el grupo D con los tornillos de anterior a posterior. Los sometieron a 3 pruebas: rigidez axial, punto de falla y el grado de desplazamiento. En cuanto a la rigidez axial, los grupos de tornillos y placas tuvieron una rigidez muy alta, ¿ok? Estadísticamente significativa, superior al grupo de tornillos, pero en el grupo de tornillos no hubo diferencia en cuanto a la dirección. En cuanto al punto de falla, el grupo de placa posterior con tornillo tuvo un punto de falla alto. Sin embargo, el grupo de placa lateral y tornillo tuvo un punto de falla mucho más alto y significativo, y a su vez los tornillos tenían un punto de falla bajo, pero sin diferencia entre ellos. En cuanto al desplazamiento vertical, a 400 newtons, ninguno de los constructos se desplazaba. A 1000 newtons, los constructos de tornillo placa tenían un desplazamiento menor a 2, sin diferencias entre ellos, y los grupos de tornillo tenían un desplazamiento hasta de 3 milímetros. A 1500 newtons, los grupos de tornillos fallaban ambos, sin diferencias entre ellos,
y el grupo de 1500, el grupo de las placas laterales era el que ofrecía un desplazamiento aceptable de 2.3 milímetros. Y por encima de los 2000 newton, los tornillos fallaban y las placas también fallaban, pero el grupo de placa lateral nunca pasó en este trabajo los 5 milímetros de desplazamiento. Esto aparentemente nos informa que el implante biomecánicamente más favorable es los tornillos en dirección posterior-anterior con una placa de neutralización por la cara lateral o medial. Ahora, cuando llevamos esto a los resultados clínicos, parece ideal colocar una placa anti-glide en este tipo de fracturas cizallantes. Sin embargo, los trabajos clínicos han demostrado que cuando se aplica una disección sobre los gastronemios, más allá de aumentar el riesgo de la necrosis vascular, se han afectado los resultados funcionales en cuanto a rigidez, dolor y pérdida de flexión. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Hemos comparado dos cosas, las series biomecánicas, que tienen sus desventajas por ser trabajo hecho en huesos sintéticos, cadavéricos, por ser trazos simples y por estar sometido a una biomecánica no fisiológica. En cuanto a las series clínicas que citamos, bueno, son series con una muestra muy pequeña y con un seguimiento a corto plazo. Me gustaría que para llevar a casa, ojalá las osteosíntesis siempre sean combinadas, aplicando tornillos de placa más tornillos, y lo que sí debe ser siempre el uso de placas en fracturas conminutas, huesos osteoporóticos, fracturas combinadas y en el paciente obeso. Recuerde seleccionar el abordaje indicado que te permita hacer una reducción directa con un ángulo de ataque que sea reproducible y aplique, como ya hemos conversado, estos principios. Otra es protección, estabilidad angular o mixto. Quiero invitarlos a que revisen, si pueden revisar un artículo que nosotros como equipo publicamos hace 2 años, donde se hizo una revisión de este tema y consideramos que hay 13 ítems que son muy buenos para tenerlos como recomendaciones a la hora de abordar este tipo de fractura. Para concluir, quiero citar algunos casos. Esto es un caso de un paciente de 18 años sin comorbilidades que caía a nivel, llegó a la urgencia. Nuestro residente hizo varias imágenes, ya que no estaba muy claro si había una fractura o no, pero nótense que tiene gran derrame articular, por ende se hizo la tomografía y se diagnosticó una fractura de Hoffa simple, ideal, según el patrón descrito del doctor Lugo. Nosotros lo consideramos como un trazo grande de 4 centímetros y lo abordamos por un abordaje para patelar lateral pequeño, hicimos unas osteosíntesis directas con tornillos y en menos de 1 año nosotros retiramos el tornillo y fíjense cómo hubo una consolidación sin ningún tipo de malunión ni nada. El segundo paciente es un paciente de 16 años, caía por escalera, acá ingresa, se nota que hay una fractura completamente articular con trazos combinados. Acá en la tomografía nosotros hicimos énfasis en traer en este momento la ubicación del trazo coronal en el cóndilo medial, lo catalogamos como una fractura combinada con un Hoffa grande, hicimos un abordaje de línea media con artromía parapatelar medial, hicimos una combinación de principios, como un trazo grande lo fijamos como tornillos en sentido antero-posterior y neutralizamos con una placa a su vez de tratar la fractura de la otra columna. Este es un caso 3, que es cortesía de uno de mis profesores, donde una fractura conminuta del cóndilo femoral medial, donde el doctor decidió aplicar 2 principios, combinó un abordaje parapatelar medial para hacer una osteosíntesis con tornillos de compresión y un abordaje medial directo para aplicar una placa anti-glide. Y el caso 4 es el caso donde creo que nosotros nunca se debe menospreciar una fractura y donde estos principios, por más fácil que sean, si no los aplicamos podemos tener un resultado como el que voy a mostrar a continuación. Un paciente de 56 años sin conmovilidades, caía a nivel con un barco forzado, no tengo una fractura de Hoffa relativamente sencilla, hicimos la tomografía, se confirma la Hoffa grande con un pequeño grado de conminución. Esta fue la osteosíntesis que se hizo en su momento, se buscaron de aplicar principios de anti-glide a través de tornillos. Nos salimos muy contentos cuando evaluamos la tomografía, nótese que se perdió la reducción que se hizo. Este paciente fue reintervenido, se fijó con tornillos en sentido anteroposterior, se le pidió una tomografía postoperatoria y bastante satisfecho un poco con los resultados de la osteosíntesis. Sin embargo, esto no fue suficiente, no soportó las cargas que ya habíamos mencionado y noten cómo se perdió. Este paciente evolucionó con una osteoartritis postraumática, noten cómo hay una no unión y un colapso del cóndilo lateral. Terminó en una prótesis total de rodilla y para ponerle mayor complejidad hizo una inestabilidad media y terminamos resolviendo este caso con una prótesis de bisagra. Esto ha sido todo, espero poder llenar sus expectativas y quiero darle nuevamente las gracias a usted por su invitación.
Muchas gracias, doctor Colmenares. Muy abundante y didáctica su presentación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. A continuación, es un honor presentar al doctor Dieter Müller. Él es médico del Hospital Central del Instituto de Prevención Social y de Trauma del Hospital Manuel Yagni, en el área de servicio de cadera, pelvis y acetábulo en Asunción, Paraguay. Tiene un adiestramiento y especial interés en las lesiones de pelvis, acetábulo y cadera. Es panelista de congresos de actualización ortopédica continua en América Latina. Nos hablará sobre un tema en lo personal apasionante, que es la cadera flotante y el algoritmo que se debe de llevar para poder tomar mejores decisiones, clasificarlas y decidir el tratamiento. Doctor Müller, adelante, por favor, y gracias por su tiempo. Muy buenas noches a todo el panel. Muchas gracias por la invitación. Me toca hablar un poquitito de un tema que también, así como el doctor Miguel nos está contando, es bastante apasionante y también bastante complejo. Así que sin muchas vueltas voy a compartirles un poco mi experiencia. Bien. Estas imágenes para arrancar la charla constituyen los dos lugares en donde yo realizo la mayor parte de mi experiencia laboral, donde viví mis primeros años y hasta ahora de mi formación y mi práctica diaria. Y son los lugares muy importantes porque son los lugares en donde se recibe la mayor parte de los politraumatizados a nivel nacional dentro de mi país, en la capital, en Asunción. Bien, lo que nosotros queremos hoy es definir un poquito este concepto de cadera flotante, tratar de hacer la discrepancia con alguna patología muy similar, que también me tocará comentar un poco, hacer la evaluación inicial del mismo, qué manejos tenemos, un algoritmo de trabajo quirúrgico y la posibilidad de tener algunas complicaciones dentro de este esquema. Por definición, nosotros tomamos como el término de cadera flotante aquella patología en la cual se tienen fracturas ipsilaterales del fémur combinadas con lesiones pélvicas o acetabulares y con diferentes patrones de fracturas, sobre todo a nivel pélvico o acetabular, en donde los patrones son un poco más variables. Bien, para poder tratar una patología como esta, lo importante es trabajar en un lugar en donde el enfoque multidisciplinario sea lo importante. Desde la llegada del paciente con la ambulancia, el acceso al hospital, un triaje que nos pueda recibir, una evaluación primaria, ya sea por los encargados de la zona primaria de atención, tener cerca un equipo de imágenes, tener cerca un centro de imágenes que nos puedan dar estas imágenes y posteriormente poder resolverlo en la urgencia ya si es que así fuera necesario. Evidentemente, ese hospital multidisciplinario tiene que estar compuesto por un equipo multidisciplinario en donde todos trabajemos conjuntamente, no solamente los ortopedistas, no solamente los traumatólogos de urgencia, tienen que estar los cirujanos de urgencia de trauma con nosotros, tienen que estar los neurocirujanos también, y por supuesto tener un personal que realmente esté encargado de poder recibir y de poder ayudarnos con esas primeras evaluaciones del paciente. Lo importante una vez recibido este paciente es no olvidarse de este esquema, de este manejo fundamental que todos los que hacemos urgencia sabemos que nos va a servir no solamente para recibir al paciente, sino para salvarle la vida. No descartar que nuestro manejo a través del sistema TLS siempre tiene que darnos nuestra vía aérea, nuestra respiración, la circulación o el control de la hemorragia y la posibilidad de evaluar un daño neurológico también mismo. Y sin antes desmeritar que la última parte de esta evaluación ATLS es una de las más importantes, sobre todo al recibir el paciente en la urgencia. Poder desvestirlo, poder revisar si tiene alguna herida rápidamente, si hay algún sangrado, si hay una herida importante y sobre todo sin descuidar la posibilidad de dejarlo en un cuadro de hipotermia durante ese periodo de revisarlo y enviarlo, por ejemplo, a las imágenes que nos van a confirmar nuestro diagnóstico. Una vez que procedimos a hacer la evaluación primaria del paciente y empezamos a poder recabar datos de este trauma, es importante entender que no es lo mismo evaluar traumas de alta energía
En este caso, como estas dos fotografías lo indican, no van a ser las mismas fracturas de este paciente que ha caído en motocicleta, como de la imagen en el lado izquierdo, en donde esto ocurrió en mi país. 6 integrantes de una comitiva militar cayeron en su avioneta antes de llegar a la Fuerza Aérea. 5 de ellos fallecieron y 1 solo quedó vivo, ¿sí? Y la cantidad de trauma a evaluar de entrada es muy distinta dependiendo realmente hablando de qué tanta energía está involucrada en el accidente. Nosotros llegamos, vemos al paciente, lo primero que tenemos que es examinarlo, ¿sí? Ese examen físico va a constar de la inspección y palpación clásicas, ver si existen heridas, cicatrices, si hay lesiones de piel, si hay flictenas, si existen sangrados, si hay ya lesiones por decúbito anteriores, ¿sí? Y al hacer la palpación, lo importante y lo primordial para nosotros es evaluar la estabilidad pélvica y la estabilidad de los miembros inferiores. La estabilidad pélvica es muy sencilla de evaluarlo con el paciente nada más en la camilla. Si hace falta y tenemos colegas al lado, haremos un tacto rectal, un tacto vaginal, evaluar también algunos puntos dolorosos en relación a eso. Y ahí recién poder evaluar que el paciente debe ir a sus estudios complementarios. Como cualquier accidentado, como cualquier politraumatizado que ingresa a la urgencia, se previene primero hacer la serie radiológica de trauma, radiografías de tórax anteroposteriores, columna cervical, pelvis y el miembro afecto si fuera necesario, en este caso sí. Y de ahí también la ecografía FAS que tiene que hacernos el cirujano, que tiene que darnos una mano para saber si hay líquido libre en cavidad, si ese paciente va a tener una complicación hemodinámica o no. Y hago una importancia o un recalco importante a nivel de la tomografía. En mi caso particular, o en el caso particular de las fracturas pélvicas estabulares, la tomografía es tan importante para poder darnos ese patrón que después de la evaluación primaria de urgencia nos va a permitir tratar a ese paciente, poder estabilizarlo, poder definir una conducta posterior, poder saber qué tipo de patrones tenemos fracturarios y qué vamos a ofrecerle definitivamente. La resonancia magnética no es tanta de utilidad, por lo menos en este tipo de casos, por lo cual yo creo que no se cumple tanto en la serie de entrada de trauma. En mis 2 hospitales no tenemos resonancia de entrada. Estas son las imágenes que solemos ver en este tipo de pacientes, pacientes con una fractura diafisaria del tercio medio del fémur y unas fracturas combinadas pélvicas bilaterales y también acetabular del lado derecho, ¿sí? Así nos llegan estos pacientes a la guardia. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué hacemos? ¿Cómo definimos la conducta? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con estos pacientes? Tenemos combinaciones de fracturas, fractura de miembro y fractura de acetábulo pelvis. Tengo que estabilizar primero la pelvis, ¿sí? Tengo práctica en estabilizar esa pelvis o no, o puedo manejar la pelvis con manejo conservador, o necesito estabilizar el fémur primero, ¿sí? Tengo a mano fijadores externos que me permitan hacerlo, o dependiendo de la complejidad de la fractura, es necesario no estabilizar el fémur, podemos manejarlo conservadoramente. Ya hemos estabilizado al paciente hemodinámicamente, es necesario fijar ambas fracturas, ¿sí? Una vez que el paciente está estable, podemos hacer ya la síntesis definitiva en acetábulo en pelvis, ¿sí? O podemos hacerlo al mismo tiempo. Bien, este trabajo, publicado en el Acta Ortopédica Mexicana sobre cadera flotante, nos recomienda que en las lesiones que tenemos fracturas de acetábulo, primero fijar la pelvis y posteriormente el acetábulo, lo cual, según ellos, va a depender también de la habilidad y la experiencia del cirujano. Otro trabajo publicado en el Injury, una serie de 25 pacientes en donde realizaron primero ellos una estabilización transitoria de la pelvis y el fémur con fijador externo, enclavijado endomedular para las fracturas de fémur y, por supuesto, osteosíntesis definitiva en pelvis acetábulo. Este trabajo del doctor Vicencio Giordano, reconocido cirujano del trauma de pelvis en Río de Janeiro, en donde ellos publicaron que estas lesiones, debido a la complejidad que tienen, lo más importante es el entrenamiento del equipo quirúrgico, un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Y sobre todo es importante la reanimación o la resuscitación aguda de estos pacientes para poder luego posteriormente hacer un tratamiento definitivo. Otro trabajo en fracturas ipsilaterales de pélvicas y fracturas femorales, ¿sí?
la prioridad la da de vuelta a fijar la fractura del miembro inferior, primero el fémur o la cadera y posteriormente la pelvis del acetábulo. Otro trabajo publicado de colegas japoneses, que en relación a esto se ha visto que mientras más antiguos sean las publicaciones o un poquito más viejas sean estas publicaciones, se daba la opción de fijar muchas veces primero las fracturas pélvicas acetabulares, ¿sí? Y recién ahí hacer la fijación definitiva de la fractura femoral. Esto discrepa un poco de la mayor parte de los manejos actualizados y también en nuestro caso también es distinto. Otro trabajo con fractura acetabular ipsilateral y fractura de cabeza femoral desplazada, ¿sí? Ellos fijaban primero el fémur porque según ellos le ayudaba a reducir la fractura acetabular. Yo creo que hoy en día tenemos una prioridad distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en urgencias, sí o sí, vamos a fijar la pelvis dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y la fractura pélvica no es una fractura compleja y la fractura de miembro tampoco es una fractura compleja, puede que el paciente salga a la urgencia sin una fijación externa. En el caso de que el paciente hemodinámicamente esté inestable, tenga otras lesiones abdominales, haya entrado a cirugía, nosotros haremos la fijación externa en la pelvis o en el miembro, ¿sí? Y una vez que se ha internado en la sala, plantearíamos hacer la planificación preoperatoria para hacer la estabilización definitiva del fémur, ya sea con placas, tornillos tipo DHS, clavos endomedulares cortos o largos, o clavos retrógrados también, tornillos canulados, y por último haríamos la estabilización definitiva de la pelvis seguido de las lesiones acetabulares. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro servicio, lo que nosotros hacemos en la mayor parte de nuestros hospitales donde recibimos este tipo de trauma. Así nos comportamos nosotros en la entrada. Una vez que han sido estabilizados los pacientes, hacemos la fijación externa del fémur con un fijador externo simple, también una fijación de pelvis. Hoy en día hacemos fijación externa supraacetabular. Años anteriores hacíamos fijación externa en tutor en cresta ilíaca. No disponemos nosotros de clan C ni dispositivos para fijación de pelvis posterior, por lo cual hoy en día casi 100% de nuestras fijaciones son tutores o fijadores externos supracetabulares. Una vez que ha pasado esta fase, el paciente se ha internado, nuestros hospitales no tienen un acceso inmediato quizás a osteosíntesis definitiva, por lo cual eso tiene que ser pedido para el paciente, se realiza la preparación preoperatoria, una evaluación clínica, y eso nos lleva un par de días hasta poder llegar a esta fase finalmente, en donde fíjense, una fractura de cadera ipsilateral con pelvis, ¿sí? Se ha fijado con un DHS y se hace la fijación ya sea de la columna anterior o la columna posterior o una fractura del ilíaco con placas y tornillos por medio de abordajes distintos. Ilioinguinales, hacemos abordajes de estopa con ventana ilíaca proximal y abordajes posteriores tipo kosher alignment para la columna posterior, ¿sí? Esto lo venimos haciendo sistemáticamente. Para nosotros, el tiempo entre que ingresa el paciente y se hace esa fijación definitiva, esa fijación primaria y una fijación definitiva, puede oscilar mínimamente 8 días, por lo cual generalmente muchas veces nos puede llegar a pasar que tenemos que operar pacientes después de las 3 semanas, y si son fracturas que no están muy desplazadas o son fracturas en donde la fijación puede hacerse muy difícil, nos vemos obligados a veces a cambiar el planteamiento previo a la planificación preoperatoria. Bien, como complicaciones generales, se cita sobre todo la artrosis postraumática, que es muy común sobre todo en fracturas acetabulares, la posibilidad de infecciones. Muchos de estos pacientes son pacientes donde las fracturas son expuestas, han sido sometidos a un toalé quirúrgico y muchas veces no se hacen un second look en el momento que se realizó el enclavijado endomedular de la fractura o la corrección de la fractura de cadera, y sobre todo en un tercer tiempo cuando se hizo la fractura acetabular o pélvica, ¿sí? Entonces muchas veces llegamos a quirófano y nos topamos con que tenemos que hacer un second look primario de una herida que ha sido hecha un toalé quirúrgico 5 a 7 días antes del momento que nosotros lo recibimos, ¿sí?
en quirófano para la cirugía definitiva. También puede haber pseudoartrosis, lesión neurovascular, que generalmente se resuelve de urgencia, y debido a que son traumas de alta energía, también se cita la muerte como complicaciones importantes dentro de este tipo de trauma. Como conclusiones, lo importante es tener un equipo multidisciplinario. Son fracturas súper complejas, no son manejadas aisladamente por los traumatólogos. Generalmente estos pacientes muchas veces hacen una inestabilidad hemodinámica en donde el equipo de cirujanos que lo recibe le hace la ecografía, le hace tomografía, no encuentra líquido libre en cavidad pélvica o en cavidad abdominal. Entonces nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas de entender que esa inestabilidad pélvica es a causa del sangrado de la fractura pélvica, ¿sí? O a causa de la fractura acetabular combinada con la fractura de cadera y la fractura de miembros, por lo cual el equipo multidisciplinario es sumamente importante. Cada caso debe ser planificado y debe abordarse de una manera diferente de acuerdo al patrón fracturario. Y como decía Vicencio Giordano, muchas veces esto depende de la experiencia del cirujano para poder hacer sobre todo la fijación definitiva de las fracturas pélvicas tabulares en un solo tiempo. Bien, muchas gracias y gracias de nuevo por la invitación. Doctor Miguel. Una disculpa, tuve un problema técnico de internet. ¿Terminamos la plática? Sí. Sí. Muchas gracias, doctor Dieter Müller. Una disculpa, hay un detalle técnico aquí en No hay problema. el internet. Muchas gracias por su ponencia. Es un honor presentar al doctor César Pecialo. Él es jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico de Buenos Aires. Tiene especial interés en trauma de miembro inferior y artroplastías de cadera y rodilla. Es autor y asesor de publicaciones de revistas internacionales, promotor del desarrollo académico profesional médico, impulsor de cursos de posgrado en especialización ortopédica y es panelista internacional en temas selectos del miembro pélvico. El doctor César nos hablará sobre las fracturas ipsilaterales o segmentarias del fémur, todo un reto en técnicas de reducción para que puedan optimizar nuestros resultados y nuestros tiempos quirúrgicos. Agradecemos nuevamente, doctor, su presencia. Adelante. Si pudiera encender su micrófono, doctor. Ahí estamos. Adelante. ¿Se está viendo la presentación? Sí, doctor. Bueno, ahora ya se... Ahorita ya no. ¿Ahora? Sí, ya se ve. Se ve su pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación al Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología, fundamentalmente a Miguel, que me ha estado contactando y hemos estado hablando estos últimos días. La verdad que es muy lindo compartir con ustedes esta hermosa sesión científica. El tema que me ocupa es fracturas ipsilaterales de cuello y diáfisis femoral. Como ya todos sabemos, hasta un 9% de las fracturas diafisarias femorales pueden estar asociadas con una fractura del cuello de fémur. Esto se da fundamentalmente en pacientes jóvenes con trauma de alta energía y tienen un alto porcentaje de lesiones asociadas a nivel de rodilla y también lesiones sistémicas múltiples. Es muy importante tener en cuenta que en el mecanismo de producción, la principal intensidad de la fuerza se localiza a nivel de la diáfisis femoral y eso produce fracturas de fémur generalmente conminutas. La fuerza o la intensidad de la fuerza es menor a nivel de la cadera, por lo cual produce fracturas de cuello
generalmente no desplazadas, de trazo vertical, bases cervicales, y por lo tanto tienen un alto porcentaje, hasta un 50% de estas fracturas que no son diagnosticadas inicialmente. Y dentro de los motivos por los cuales no se diagnostican, se encuentran que la fractura del cuello, entonces, como dijimos, puede estar no desplazada en un alto porcentaje de las veces, por la mala calidad de las radiografías que muchas veces se hacen en la mesa de traslado, y porque estos pacientes suelen tener una fractura con minuta de diáfisis o alta frecuencia de lesiones asociadas que capta el interés del médico que lo está evaluando. Pero es muy importante llegar al diagnóstico de esta fractura medial, porque de esta forma evitamos el desplazamiento de la fractura durante la cirugía de la diáfisis, disminuimos complicaciones como pueden ser necrosis ósea vascular, pseudoartrosis o consolidación viciosa, que son muy devastantes para estos pacientes. Nosotros utilizamos ya hace unos años el protocolo de Torneta, que consiste en una radiografía en rotación interna de la cadera preoperatoria, tomografía computada con cortes cada 2 milímetros en el cuello femoral, una radioscopía intraoperatoria y una radiografía en rotación interna de frente y un perfil en el postoperatorio inmediato antes de sacar al paciente del quirófano. Torneta publicó esto en el 2007 y con esto redujo de un 57% a un 6,3% su falta de diagnóstico de estas fracturas mediales. Más tarde, el grupo de Robert O'Toole, en el 2013, publica este trabajo mostrando la utilidad de las radiografías y la tomografía en el preoperatorio para el diagnóstico de estas fracturas. Y ellos encontraron que el diagnóstico con radiografías lo hacían en un 56%, con tomografías en un 64%. Entonces, ven la importancia del protocolo intraoperatorio con radioscopía y la radiografía postoperatoria en quirófano para el diagnóstico final de estas fracturas. Pero a pesar de utilizar todo el protocolo, ellos vieron que en su grupo, que tuvieron entre el 2003 y el 2008, fíjense, 59 fracturas ipsilaterales, tuvieron una falta de diagnóstico en el 3% de los casos. O sea que, a pesar de utilizar todo, algunas de estas fracturas suelen pasar aún desapercibidas. Y les muestro este caso de ejemplo. Este es un caso nuestro, 38 años, un accidente de alta energía. Vean la fractura del fémur izquierdo, medio diafisaria, y se ve en la radiografía de frente, con bastante buena rotación, no vemos a nivel de la cadera ningún trazo fracturario. Lo mismo en la radiografía de ambas caderas frentes. Hacemos la tomografía computada. Si vemos los cortes tomográficos no nos muestran una clara fractura. Lo operamos, hicimos un clavo endomedular acerrojado anterógrado, y vean que en la cadera no se ve la fractura, y tampoco lo vimos en radioscopía ni en las radiografías del postoperatorio inmediato. Pero estas radiografías del mes postoperatorio, la paciente ya se encontraba cargando con muletas, y podemos ver un trazo de fractura, de trazo vertical en la cadera, y si vemos la tomografía computada, también podemos ver ese trazo de fractura que había pasado desapercibido por nosotros, tanto en el pre como en el intraoperatorio. Entonces, en este caso, como era una fractura que ya llevaba un mes y no tenía desplazamiento, colocamos un tornillo canulado a través del orificio del clavo y retrasamos un poco la carga, y con eso esta fractura, vean que consolidó sin problema, pero sí tuvimos problema en la fractura medio diafisaria, que evolucionó hacia una pseudoartrosis hipertrófica por falta de estabilidad. Es un clavo un poco angosto, por lo cual fresamos y pasamos a un clavo de mayor grosor, 2 milímetros más de diámetro, y con eso esta fractura pasó a la consolidación, ya acá con un año postoperatorio de esa pseudoartrosis. Esta es la paciente, ya con casi 2 años de evolución de esta fractura ipsilateral, y vean que camina sin ninguna dificultad. En cuanto al tratamiento, no existe un consenso claro en cuanto al tratamiento adecuado para estas fracturas, en cuanto al tiempo para operarlas, la secuencia de la fijación o cuál es el implante óptimo. Y esta falta de consenso se debe primero a que son lesiones poco frecuentes, de presentación variable. Pueden tener una fractura de fémur con minuta o no, o pueden tener una fractura de cadera que esté desplazada o sin desplazamiento, como lo pudimos ver. Hay múltiples opciones para tratamiento, que ya lo veremos más adelante, y generalmente son series retrospectivas
con grupos heterogéneos y bajo número de casos. Entonces, ¿cuál es el tiempo para operar estas fracturas? Dependerá del estado general del paciente. Recordemos que son pacientes politraumatizados, que pueden tener muchas lesiones asociadas y dependerán del tipo de fractura. Pero lo importante a tener en cuenta es que si tenemos una fractura medial que se encuentre desplazada, esto debemos operarlo dentro de las primeras 24 horas preferentemente. ¿Y qué es lo que fijamos primero? Bueno, la prioridad será la reducción anatómica de la fractura del cuello femoral. Entonces, si tenemos una fractura de cuello femoral no desplazada, siempre la fijamos primero para evitar que esta fractura se desplace cuando vamos a operar el fémur. Ahora, si la fractura medial se encuentra desplazada, existen autores que fijan primero el cuello, utilizando un shunt para poder manejar el fragmento del fémur proximal, y luego, una vez fijado el cuello, fijan la diáfisis. Otro grupo de autores prefieren fijar primero la diáfisis y de esa forma utilizar como palanca o manija para poder hacer una buena reducción del cuello femoral. Lo importante es que tengamos entonces una buena reducción de la fractura del cuello y que si podemos hacerla cerrada, mejor, pero en algunos casos que no conseguimos hacer una reducción cerrada, tenemos que abrirla y la abriremos por vía anterior, sea por vía de Smith-Petersen o Watson-John o Harding modificada. ¿Y qué utilizar? Si uno o dos implantes. Bueno, como vemos acá, podemos utilizar un solo implante, como es esto, un clavo de reconstrucción con tornillos a la cabeza, o un clavo de fémur proximal, o incluso un DHS. Estos implantes, como son el clavo de reconstrucción o el clavo de fémur proximal, son útiles cuando la fractura de cuello femoral esté no desplazada. Ahora, dos implantes, podemos utilizar un clavo endomedular retrógrado con tornillos canulados o un clavo retrógrado con un DHS más un tornillo antirrotatorio. También podemos utilizar un clavo acerrojado anterógrado con tornillos a la cabeza errándole al clavo, como sería la técnica de Mise-Nail. Esta técnica es útil en aquellos casos donde nosotros encontramos la fractura de cadera luego de haber colocado el clavo. Y también podemos utilizar tornillos canulados con una placa con tornillos, que es menos utilizado en nuestro medio. Generalmente nosotros lo que usamos es un clavo endomedular retrógrado, fresado, más tornillos o un DHS. Este es un caso que les voy a mostrar de ejemplo, que nos sirve, para ejemplo, una paciente de 32 años, accidente de alta energía, con una fractura, vean, segmentaria del fémur distal, asociada con fractura de rótula, como lo ven en la imagen. Esta paciente fue derivada con un día de evolución, y vean qué importante lesión de parte blanda que tiene en su muslo y en su rodilla, con una importante necrosis. Esta es la radiografía de ambas caderas frente. En la tomografía vemos una fractura con un mínimo desplazamiento. Entonces, como estaba mínimamente desplazada, colocamos primero los tornillos canulados en la cadera para evitar su desplazamiento. Hicimos una importante toalé con debridamiento y resección de todo el tejido necrótico desvitalizado y colocamos un tutor externo transitorio en este fémur. Luego pasamos o convertimos el tutor externo a un clavo endomedular retrógrado. Recordemos que siempre que tenemos una fijación en la cadera y vamos a colocar un clavo retrógrado, debemos fresar 2 milímetros o 2,5 milímetros más para evitar aumentar el estrés y que pueda desplazar esa fractura de cadera que ya está con osteosíntesis. Al año posoperatorio vemos cómo la fractura de cadera ya se encuentra bien consolidada, igualmente con la fractura diafisaria del fémur. Estas son las imágenes clínicas de la paciente con una extensión completa y una flexión de aproximadamente 85 grados. Y ya 7 años de evolución, vean cómo esta paciente puede caminar sin dificultades luego de esta fractura ipsilateral de diáfisis y cuello. Y como dijimos, no hay demasiados reportes bibliográficos o gran número de pacientes, pero este es un trabajo muy interesante presentado por Torneta en el 2014 y su grupo, ¿no? 92 pacientes trataron fractura diafisaria de fémur con clavos endomenudales retrógrados fresados.
40 de ellos fueron asociados con DHS para la fractura de cadera y en 52 casos tornillos canulados. Y como pueden ver, tuvieron un altísimo porcentaje de consolidación, 98% de consolidación en las fracturas de cuello femoral y 91.3% de consolidación en las fracturas diafisarias, sin diferencias significativas en cuanto a la utilización de DHS o canulado para la fractura de cadera. O sea, muy buenos resultados con 2 implantes para este tipo de lesiones. Este es un caso de un muy amigo mío, que es el doctor Rafael Amadei. Fíjense que tiene una fractura de cadera que está no desplazada. Colocamos primero un Steinmann para evitar que se pueda desplazar con la rotación cuando colocamos el tornillo cefálico. Ahí estamos colocando el tornillo cefálico del DHS y luego de fijada la cadera con el DHS, dejamos sin colocar el tornillo inferior para que se pueda solapar con el clavo endomedular retrógrado. Tratamos de llegar lo más alto posible con ese clavo retrógrado. Intentamos poner el cerrojo en esa posición, el segundo tornillo de la placa en esa posición, pero no fue posible, por lo cual lo tuvimos que poner en el orificio dinámico que está más distal. Y ahí estamos poniendo el cerrojo para el clavo endomedular retrógrado. Importante entonces recordar, solapar los 2 implantes para disminuir la zona de estrés, y muy importante fresar 2 milímetros o 2 milímetros más que el clavo endomedular retrógrado que vamos a colocar. Estas son las radiografías del postoperatorio, en buena posición de reducción, en la cadera. Bueno, la cadera no estaba no desplazada y vean que en el perfil del fémur tenemos ese tercer fragmento que podríamos dudar si hace falta colocar una lazada de alambre o no. En este caso no se colocó lazada de alambre. La imagen de la derecha es otro paciente, otro caso, y podemos ver cómo en algunos casos ese DHS se puede asociar con un tornillo antirrotatorio y no retirar el Steinmann que tenía colocado. La evolución del paciente hacia la curación, ahí ven la fractura tanto de cadera consolidada como la fractura de la diáfisis femoral. Entonces, en conclusión, es importante siempre tener un alto índice de sospecha en estas fracturas de fémur de alta energía, la asociación con la fractura de cuello femoral, y para evitar que se nos escapen tenemos que tener un enfoque protocolizado para disminuir entonces los porcentajes de fracturas no diagnosticadas. Como vimos, el tratamiento es controversial y siempre debemos fijar primero una fractura medial no desplazada para evitar que se desplace con la colocación del clavo en el fémur. También es importante tener en cuenta que los mejores resultados se obtienen con 2 implantes, sea con un clavo endomedular retrógrado con tornillos canulados o con DHS más un tornillo antirrotatorio. Y por último, la técnica de Miss Nail es útil en aquellas fracturas que cuando colocamos el clavo y hacemos la radioscopía o la radiografía postoperatoria, nos encontramos con una radiografía y le podemos asociar tornillos canulados errándole al clavo para esa fractura no desplazada del cuello femoral. Bueno, muchísimas gracias por la atención y les agradezco poder participar de esta hermosa mesa de trauma de alta energía en fémur. Muchas gracias, doctor César Pecialo, por su tiempo. Es notoria toda la trayectoria y el dominio que tiene usted sobre este tema. Muy provechoso para todos nosotros y le agradecemos. A continuación, vamos a presentar al doctor Gustavo Sarmiento Blanco. Él es adscrito del Servicio de Cirugía de Trauma del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, México. Es un entusiasta y motivador en su actuar profesional, siempre fomentando el desarrollo académico ortopédico en nuestro país, y ha participado como panelista en múltiples encuentros regionales y nacionales. Él nos orientará o nos dará su experiencia sobre las pérdidas óseas que pudieran sufrir el hueso del fémur contra un proyectil de arma de fuego, algo que pues al menos en la región de nuestro país, donde me encuentro, aún no es tan frecuente, pero pues que siempre es enriquecedor escuchar la experiencia que tienen en todo el país. Adelante, doctor Sarmiento. Muchas gracias, doctor Montero, por la invitación. Es un honor, en verdad, estar con este panel tan
selecto y tan importante. Vamos a hablar sobre las fracturas de fémur por proyectil arma de fuego y con pérdida ósea. Los antecedentes que tenemos sobre las fracturas por proyectil arma de fuego en el fémur van desde 1919 del Royal Army Medical Corps, secundarios de la guerra, en el cual empezaron a utilizar los principios de la fijación externa para el tratamiento de las mismas. En Estados Unidos se asocian anualmente unas 32,000 fracturas asociadas a proyectil arma de fuego, y solamente en el 2011 en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz tuvimos 173 fracturas de fémur asociadas a proyectil de arma de fuego. Esta es una imagen muy bonita del doctor Magaña Sánchez del Hospital Central Militar de México, en la cual expone cómo el proyectil hace una cavidad permanente debido al diámetro del proyectil y una cavidad temporal secundaria a la velocidad y a la expansión del mismo, así como una onda de choque sónico. Esta puede ser diferente dependiendo del calibre y la velocidad del proyectil. En esta se observa una menor cavidad temporal en comparación con un mayor calibre en el cual hace una cavidad temporal mayor. En esta otra imagen también podemos observar cómo el mismo calibre de la bala, dependiendo si es expansiva o no, cómo se destruye la misma. En esta otra imagen de un modelo anatómico en animales de Nueva Zelanda, observamos cómo el fémur se puede fracturar indirectamente a través de una bala la cual pasa 1 centímetro de la fractura, lo cual la onda cavitaria y la onda expansiva son suficientes para fracturar y multifragmentar el fémur. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber con las fracturas por proyectil arma de fuego? No solamente tenemos que conformarnos con las radiografías, sino siempre que tengamos una fractura por proyectil arma de fuego, aunque sea la diáfisis, tenemos que tomar una tomografía. Eso está demostrado, ya que esta misma fractura puede tener una extensión hacia los fragmentos articulares que nos pueda cambiar nuestro manejo. En el Journal de la Academia, también en el 2019, también se observó esto, en la cual las fracturas incompletas del fémur secundarios a proyectil arma de fuego, no en todos los casos necesitaban una intervención quirúrgica, no encontrando una diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento conservador y la fijación profiláctica, incluso con la misma cantidad de complicaciones. Pero algo tan importante en las fracturas por proyectil arma de fuego es cuándo vamos a tratar estas fracturas, cuándo vamos a fijar a nuestro paciente. Algo que se asemeja un poco a nuestra realidad es el término de Early Appropriate Care, que es tratar al paciente cuando se encuentra en las condiciones óptimas. Desgraciadamente en México, en las instituciones públicas, es casi imposible operar y fijar al paciente inmediatamente cuando llega. Y esto se adapta un poco más a nuestra realidad, en la cual las fracturas fijadas dentro de las primeras 24 horas y las fracturas fijadas después de 24 horas están asociadas a un trauma abdominal, a un trauma torácico y a un trauma de cráneo. Es decir, que los pacientes que tuvieron este tipo de lesiones no estaban en condiciones óptimas para poder ser operados. Esto también se ve que los pacientes que fueron operados dentro de las primeras 24 horas tuvieron, en comparación con los pacientes que se fijaron después de 24 horas, tuvieron con una diferencia significativa de neumonía, sepsis y alguna otra complicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para fijar a un paciente, para tratarlo como tal desde el punto de vista de ortopedia traumatológica? Que dentro de las primeras 8 horas bajemos el lactato a menos de 4, tengamos un pH mayor de 7.25 y un exceso de base de menor de 5.5. Todo esto lo tenemos que lograr dentro de las primeras 8 horas. Si no lo logramos dentro de las primeras 8 horas, tenemos que llevar al paciente a un control de daños, es decir, una fijación externa de las fracturas. Y el objetivo es lograr este objetivo dentro de las primeras 36 horas para poder hacer la fijación definitiva. ¿Cuál es el rol del lactato en el riesgo de morbilidad pulmonar después de una fijación de la diáfisis femoral?
el lactato menor de 2.8 no hubo una diferencia, hubo una diferencia significativa en comparación con el lactato mayor de 3 hasta 4. Mayor de 4 está relacionado con un mayor índice de mortalidad, un mayor índice de complicaciones, sepsis y falla orgánica múltiple. Las infecciones en cuanto a las heridas por proyectil de fuego, esto está demostrado que las heridas por proyectil no son heridas estériles, no son heridas limpias. También tiene mucho que ver que muchas de estas son hechas en el campo o en lugares los cuales puedan tener contacto con pasto, con tierra, con estiércol. En cuanto a las heridas de baja velocidad, está demostrado que una dosis con comparación con múltiples dosis, no hay una diferencia significativa en cuanto al riesgo de infección o no. Las lesiones vasculares que pueden tener las lesiones por proyectil arma de fuego. En un estudio retrospectivo en Baltimore se demostró que lo más importante es establecer protocolos. No importa si se hace primero la reparación vascular y posteriormente la reparación, la fijación ortopédica o la aplicación ortopédica y posterior esto depende mucho del estado del paciente. Se tienen que establecer protocolos, tener una comunicación constante con el cirujano vascular, con el equipo de urgencias, con el cirujano general, y saber qué es lo que le vamos a hacer, que el cirujano vascular sepa qué es lo que vamos a realizar. Ahora, de los métodos de fijación, los clavos centromedulares son por excelencia el estándar de oro para el tratamiento de las fracturas de fémur por proyectil arma de fuego. Una técnica descrita en el 2010 por Masquelet en el Hospital Avicena de París es algo que ha cambiado y ya fortalecido mucho lo que es el tratamiento de las fracturas, ya sea por un trauma de alta energía o por proyectil arma de fuego con defectos óseos, y es el uso de la técnica de membrana inducida, en la cual Masquelet coloca un espaciador en el defecto, se da una fijación estable y posteriormente se hace una toma y aplicación de injerto óseo autólogo, y también se puede utilizar sintético o incluso aloinjertos. Estas son imágenes mostradas en las cuales se tiene la lesión, se fija, se le pone el espaciador. Posteriormente, en un segundo tiempo de 6 a 8 semanas después, se realiza la aplicación de injerto. En este otro artículo se observa la utilización de un aloinjerto de peroné asociado al defecto y con muy buenos resultados. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros siempre que tenemos una fractura por proyectil arma de fuego que tenga una pérdida ósea, tomamos mucho en referencia la pierna contralateral, la extremidad contralateral. Tomamos incluso tomografía de ambas extremidades, medimos el canal medular, el largo, la rotación que tiene el fémur contralateral y hacemos nuestra planificación. Lo que nosotros hacemos es, mientras uno está operando el fémur, la fractura, empezamos a realizar nuestro espaciador. Utilizamos una barra de fibra de carbono de un fijador externo que tiene un diámetro de 11 milímetros. En promedio, el diámetro 11 es el que más colocamos en nuestro medio. Colocamos una sonda endopleral, la cual cortamos y la colocamos en la barra para hacer un diámetro más amplio y pueda pasar a través del clavo sin ningún problema. Medimos nuestro defecto, que va a ser el tamaño de nuestro espaciador. Empezamos a preparar el cemento. Agregamos ya sea vancomicina o gentamicina o incluso ambos para protegerlo. Empezamos la preparación de nuestro espaciador. Esto que tengo en mis manos es Bactigras o Yelonet, el cual tiene como vaselina, la cual la colocamos dentro y por encima de nuestra sonda endopleural y la barra de fibra de carbono.
para que el cemento no se pegue a la sonda endopleural y a la barra. Y realizamos nuestro espaciador. Puede pasar libremente. Y el resto que nos sobra, hacemos lo que son perlas de cemento, lo cual puede llenar espacios muertos. Así es como se observa la barra de fibra de carbono con la sonda endopleural y el espaciador ya realizado, y lo podemos retirar fácilmente. Y ya está listo para colocarse. Es importante que las perlas tengamos siempre, saber cuántas son, porque posteriormente las vamos a realizar y es imposible sin una imagen, o incluso a veces se nos pierden perlas, nos ha pasado, por eso siempre tenemos un control de las mismas. Posteriormente colocamos las perlas. También utilizamos, ya cuando hacemos la aplicación del injerto, sustitutos como el cemento de fosfato de calcio con antibiótico, como en este caso se le estimula, agregamos lo que es vancomicina, gentamicina, y realizamos las perlas. La ventaja de esto es que desaparecen aproximadamente en 4 semanas y nos sirve para llenar espacios muertos y prevenir infecciones. Esta es una imagen de cómo se ven las perlas en el espacio muerto. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en las fracturas de fémur por proyectil arma de fuego? El tiempo es oro en el paciente con trauma múltiple, el trabajo de urgencias, de terapia intensiva, el resucitar al paciente, al tener un pH mayor de 7.25, un lactato menor de 4, un exceso de base menor de 5.5, nos va a marcar una gran diferencia y nos va a prevenir de que nuestro paciente con trauma múltiple, en este caso en nuestro medio, que se ven no solamente una herida por proyectil arma de fuego en el fémur, sino en tórax, en abdomen, incluso en cráneo, el paciente tiene una respuesta inflamatoria muy importante. Entonces, el resucitar al paciente y hacer una fijación temprana es clave. Establecer protocolos, que los pacientes de urgencia sepan que cuando llega un paciente con polifractura y fractura de fémur, el tiempo es oro para resucitarlo. Es importante en sus protocolos, al igual que con el cirujano vascular, con el cirujano general. Identificar lesiones vasculares antes o después de la fijación ortopédica depende del paciente. Hemos realizado fijaciones ortopédicas antes de que hagan ya sea un bypass o hagan pongan un stent o hagan incluso la misma reparación vascular, y también lo hemos hecho después de los cirujanos vasculares, dependiendo el grado de isquemia. Una estabilización temprana hay que tomar en cuenta que permite la recuperación de los tejidos. Es importante tener que la fractura esté estable. Si no tenemos una fractura estable, nunca van a sanar los tejidos. Es súper importante fijar nuestra fractura y preparar al paciente para múltiples procedimientos y posibles complicaciones. De entrada hay que decirle al paciente que la primera no va a ser su única cirugía, va a ser sometida probablemente a más de 10 procedimientos. Si tenemos, inicialmente hacemos una fijación, colocamos perlas para llenar el espacio, posteriormente lo tenemos que meter tal vez 2, 3 veces, poner sistemas back para no cerrar, para no tener un cerrado a tensión. Es muy importante que el paciente sepa que va a necesitar múltiples cirugías y también que puede haber complicaciones muy importantes. Les agradezco mucho por la atención y por el tiempo. Muchas gracias, doctor Sarmiento. Como siempre, muy didácticas y muy completas sus aportaciones en el ámbito de la ortopedia. Si me lo permiten, vamos a hablar algunos casos clínicos personales que tienen que todavía no están conclusos, pero que es enriquecedor para mí y para toda la audiencia, supongo, sus conocimientos. Si pudieran activar sus micrófonos y sus pantallas para hacer un poquito más dinámico las sesiones de preguntas.
Les quiero compartir este caso clínico de un masculino de 57 años de trauma de motocicleta en el 2018. Con 3 meses de posoperado tengo este control radiográfico en el cual podemos ver una fractura de Hoffa. A los 3 meses, pues, la reducción pues, se torna no satisfactoria. Cuando ya van 7 meses de posoperado, es un recopilado de las radiografías. Me gustaría saber la opinión del doctor César Pecialo. Al ver esta imagen radiográfica, ¿cuál sería la decisión o cuál sería su plan quirúrgico ante este caso? Miguel, la edad es 57. 57, doctor. ¿Y qué nivel de actividad tiene el paciente? ¿Te puedo preguntar? Sí, es trabajador de Petróleos Mexicanos, sube y baja escaleras de manera constante. Actualmente es a lo que se dedica, pues. Bueno, creo que Oscar debe tener mejor respuesta que yo, pero yo veo que el fragmento está con mala reducción, posiblemente tenga áreas de necrosis, está pseudoartrósico y veo una calidad ósea que es un hueso bastante porótico y ya con algún grado de artrosis. Me parece que el plan ahora para mí sería una artroplastía de rodilla. Nosotros somos muy de la artroplastía de rodilla. Tal vez Oscar pueda decirnos mejor si tiene alguna chance de salvataje. Pero para mí, el plan para mí sería una artroplastía de rodilla. Gracias, doctor. Doctor Sarmiento, ¿algo más que gustaría aportar o algo diferente? De entrada también pensar lo mismo que el doctor César, una artroplastía de rodilla. Sin embargo, también hay que valorar los rangos de movilidad del paciente actualmente, ¿cómo están? A 90 grados. 90 y extensión completa. Completa. Actualmente la cirugía de preservación articular está muy de moda en Estados Unidos, en algunos países europeos, el uso de aloinjertos frescos congelados para rellenar esas zonas necróticas podría ser de utilidad. Tendría que realizarse con amplia experiencia o platicar con el paciente que puede incluso tener un fallo. La artroplastía, Está bueno así el caso, ¿verdad? Como comentó el doctor Colmenares, secundarias a fracturas de Hoffa sí están relacionadas con un grado alto de inestabilidad. Sin embargo, si el paciente quiere recuperarse lo más pronto posible, con menos complicaciones, la artroplastía de rodilla probablemente sería la mejor opción. Estaba en espera de autorización a este hombre y le pasó esto en marzo del 2020. ¿Qué le harían? Doctor Colmenares, ¿nos puede orientar? Es el mismo caso. Sí. Complejo, ¿no? Complejo. Bueno, yo creo que inicialmente la fractura tenía opciones de tener una mejor osteosíntesis, ¿no? De acuerdo con lo que dijeron los doctores, que la prótesis total de rodilla sería una opción y que si quieres una técnica de salvataje, aparte del injerto, también está descrito hacer la técnica de sándwich, que es simplemente abrir foco nuevamente, colocar injerto y volver a intentar una osteosíntesis. Y ya viendo esto que está acá, ahora se pone más complejo la cosa, porque necesitamos una prótesis no convencional, ¿no? Mucho más difícil todavía. Sí. Se decidió por este tratamiento. Esas son las imágenes posoperatorias y estas son las imágenes ya como me llega a mí, ya en febrero del 2021. Le retiraron el material de osteosíntesis, se hicieron otra osteosíntesis. Y ese es el paciente a sus 90 grados y su rango de movilidad. Doctor Colmenares, usted que tiene una mayor amplia experiencia y artículos de investigación con esto, ¿qué le ofrecería a este paciente? Su clínica solamente es dolor mecánico, no tolera caminar más de 2 cuadras, la flexión es como usted la ve, tiene psoriasis. ¿Cuál sería su consideración para este paciente? ¿El retiro de material y artroplastía total de rodilla? ¿Qué otra alternativa quirúrgica usted daría? Sí, mira, si me pones ese antecedente funcional, que solamente está caminando 2 cuadras y el paciente tiene dolor y todo esto, se puede plantear la prótesis. El problema es la alta tasa de malos resultados que va a tener esta prótesis, ¿no? Ya múltiples abordajes, retiro de placa, extensión de tiempo quirúrgico. Yo, sinceramente, este paciente, yo trataría de mantener al máximo los resultados que estoy viendo, ¿no?
De resto sería totalmente un desafío y con muy buena comunicación con el paciente. ¿Sí? Doctor Müller, a lo mejor y no es su área de experiencia, pero podría aportarnos algún comentario. Y yo coincido un poco con el doctor Colmenares, porque se ha tratado una fractura que tenía complicaciones de entrada, y en el segundo tiempo con esa placa creo que se logró consolidar la fractura de arriba y también se consolidó la fractura de Hoffa. Entonces yo mantendría esos resultados hasta cuándo se pueda realmente plantear una artroplastía de rodilla, más teniendo en cuenta también sus lesiones de piel, la posibilidad de hacer una prótesis convencional, de que eso se vuelva a infectar, y ya entonces estaríamos en presencia de volver a retirar eso y hacer una artrodesis de rodilla. Entonces trataría de mantener estos resultados hasta que se converse bien con el paciente que las posibilidades después de esto también son de tener complicaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Se sigue viendo mi presentación? Sí. Sí. Ah, una disculpa. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera aportar algo a este caso? Yo creo que sí hay que darle la oportunidad al paciente de una artroplastía. Definitivamente caminar 2 cuadras y a los 57 años es un paciente todavía bastante joven como para tener esa calidad de vida. Considero que al darle calidad de años de vida al paciente, probablemente explicándole los riesgos de la artroplastía y que los entienda bastante bien, podríamos probablemente darle una mejor calidad de vida al paciente. Caminar 2 cuadras y tener esa movilidad es algo muy pobre para su edad. Hay que darle al paciente lo calidad. mejor y considero que la artroplastía podría ser una excelente opción. Gracias, doctor. Este caso todavía no está concluso, apenas me lo van a autorizar y es enriquecedor para mí escucharles a ustedes hablar sobre el tema. Pasamos al siguiente caso clínico. Es un masculino de 5 años de edad que sufre un mecanismo de lesión por lesión anteroposterior. Podemos observar que tiene una fractura luxación de la articulación sacroiliaca derecha, una fractura luxación de la sacroiliaca izquierda, fractura de la rama, si fuera adulto, una Nakatani 3 y una disrupción del anillo pélvico anterior. Lo clasificamos como a una Toro de Cieck 4A con los siguientes cortes tomográficos. Podemos ver la lesión de la rama, la disrupción del anillo pélvico en el corte axial, y en el corte coronal podemos observar el tipo de lesión tipo crescent en ambas ramas, en ambas articulaciones sacroiliacas, que van a comprometer una inestabilidad completa del anillo pélvico. De su lado izquierdo de la pantalla es observable para ver la clasificación y la disrupción del anillo pélvico. Es un paciente de 5 años de edad. Además, una cadera flotante con una fractura espiroidea en el fémur tercio medio izquierdo. Fue operado por el doctor Aarón Pacheco, por el doctor Emilio Miam y por un servidor. Durante el abordaje nos encontramos con esta belleza, una corona mortis grande, abundante, no lo esperábamos ver de ese tamaño, y estos fueron los resultados radiográficos. Doctor Müller, para su experiencia y su entrenamiento, ¿nos podría ayudar a dar la opinión de los resultados radiográficos? Y después yo les platico la experiencia que vivimos. Bien. ¿Fijaron primero la fractura femoral? Primero se fijó la pelvis y de segunda intención el fémur. Ok. En el mismo tiempo quirúrgico. Bien, yo creo que la reducción de la hemipelvis anterior está bien. Haría lo mismo con ambas articulaciones sacroiliacas y con ambas fracturas increciendo. Fijaría ambas con 2 tornillos, ¿sí? La fractura del lado derecho a nivel del ala ilíaca es una fractura extraarticular, que en este caso yo creo que tampoco hacía falta hacer una fijación
definitiva, una fijación establece. Lo que, si no vi mal, doctor, la primera imagen tiene un solo tornillo y después mostrás otra con 2 tornillos al lado derecho. Sí, son 2 tornillos en el lado derecho. ¿Así la fijaron definitivamente por primera vez? Sí, así quedó. Bien. Yo creo que en estos chicos la fijación de estas fracturas no es tan sencilla como suele ser en los adultos, ¿sí? Sobre todo debido a la inmovilidad esquelética que tienen, hay que tener mucho cuidado. Además son generalmente materiales que suelen ser bastante grandes para la pelvis de estos chicos. Entonces, creo que la fijación es aceptable, está bien. Yo hubiese hecho lo mismo. No le hubiese hecho fijación externa a este chico, nada, hubiese fijado el fémur y una vez tenido fijo el fémur hubiese hecho lo mismo. Un abordaje, un abordaje anterior para pelvis, fijarlo con una placa y 2 tornillos acá al lado y con tornillos en el cuito dorsal sacroiliacos para ambas luxofracturas sacroiliacas. Gracias, doctor. Doctor Delgado, en base a su experiencia y en cuanto a los detalles técnicos, porque es notorio y visible que no se ha logrado una adecuada reducción en la articulación sacroiliaca derecha. Hicimos varios tipos de maniobras de reducción y no logramos en el momento quirúrgico lograr una adecuada reducción. En la articulación sacroiliaca izquierda estamos satisfechos, pero estamos muy insatisfechos por el tornillo que se encuentra en el cartílago trirradiado, que se encuentra en el acetábulo izquierdo. ¿Cuál considera usted que es el pronóstico de este paciente y qué recomendaciones nos puede dar para poder retirar el material de osteosíntesis en un tiempo oportuno? Y si tuviera algún tipo de experiencia en esto, ¿cuál hubiera sido su tipo de abordaje? Bueno, la verdad es que es un caso bien complejo. Yo tuve un par de casos así en el Instituto Nacional de Pediatría con fracturas así con fracturas de pelvis, en donde en niños menores de 4 años lo que estábamos haciendo era darle manejo conservador. Si no tenía un dato de compromiso hemodinámico como tal, los manejamos con manipulación intraoperatoria, los sedábamos bajo sedación y hacíamos un cierre parcial con un caloto. Y los otros casos que manejé así de pelvis fueron fracturas autoinfligidas para pacientes con extrofia vesical, tienen prácticamente toda la malformación de la pelvis. La verdad es que, no sé, tal vez sí se me hace demasiada la osteosíntesis para este paciente, pero bueno, está muy bien armado. La lesión al cartílago trirradiado, esa sí nos va a traer una alteración de conformación y un pronóstico muy reservado para esa cadera porque va a condicionar que se haga displásico ese acetábulo. Entonces, sí va a haber que retirar ese material. Si ya tiene un tiempo más o menos de 4 o 6 meses, tal vez sería prioritario empezar a pensar en retirar el material para poder tener un mejor pronóstico funcional de esa cadera. Pero la verdad es que creo que todos hubiéramos pensado en hacer una osteosíntesis así ampliada. ¿Alguien más que gustaría aportar algo más a este caso? Doctor Miguel, en el caso de tu sacroiliaca derecha, en la cual no quedaste conforme, se podría haber mejorado la reducción, quizás haciendo un abordaje inguinal y sobre todo la ventana proximal, la ventana superior, la ventana ilíaca, llegar por adelante hasta la articulación sacroiliaca y ahí quizás mejorado esa reducción, colocarle ese segundo tornillo, ¿verdad? O colocarle ese tornillo de vuelta. También, pero muy poco se ve la colocación de placas en la articulación, en la cara anterior de la articulación sacroiliaca. Yo creo que se podía haber mejorado esa reducción por un abordaje, por una vía abierta y haber colocado ese tornillo. Y en relación a tu tornillo que te preocupa que está articular, inclusive si ustedes se dan cuenta de eso, no pensaban en retirarlo enseguida nada más y dejarlo con 2 tornillos nada más. Fue intraoperatoria todas las decisiones y afortunadamente pues contamos con
con el material necesario, así como lo ve. Entonces, en ese momento fue esa la toma de decisiones. Ok. Se puede mejorar la fijación de la sacroiliaca, de la fractura del sacro y la sacroiliaca derecha sin ningún problema. Supongo que estos tornillos los pusieron percutáneos, ¿no? Sí, percutáneos. Sí, Claro. sí se puede mejorar. Y el tratamiento de las fracturas de pelvis en el paciente pediátrico es algo bastante complejo. El Chip Rowe tiene muchas pláticas de AO y artículos publicados acerca de la aplicación de fracturas de pelvis en paciente pediátrico y con muy buenos resultados. Los tornillos percutáneos a las sacroiliacas en pacientes pediátricos, incluso de la edad que usted tiene, con muy buenos resultados. Tendríamos que hacer una planificación con una tomografía, una reconstrucción tridimensional, probablemente una impresión tridimensional también para saber cómo estamos actualmente y cómo podemos mejorar esto. Pero no creo que sea mayor problema. Perfecto, doctor. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Una última pregunta para todos, y es una duda en general y es que siempre ha estado en la cabeza. ¿Cuántos de ustedes utilizan el ácido tranexámico como protocolo preoperatorio para el trauma de alta energía? Dejo abiertos los micrófonos y me gustaría que el doctor Pecialo nos podría, como jefe de servicio, nos pudiera comunicar su experiencia o si él hace algún otro tipo de protocolo preoperatorio. Nosotros ¿se escucha bien, Miguel? Adelante. Utilizamos muchísimo el ácido tranexámico, tanto en trauma como en las artroplastías. Sin embargo, a veces tenemos algunas controversias con los hematólogos en cuanto a algunas fracturas de pelvis de utilizar o no el ácido tranexámico preoperatorio. Pero sí que lo usamos mucho. No sé el resto de los panelistas. Doctor Colmenares. Sí, lo usamos mucho más que todo en prótesis. El protocolo como tal en trauma de alta energía no lo tenemos establecido, pero en prótesis sí. Doctor Delgado, ¿alguna experiencia en pediátrico? No, la verdad es que no se ha manejado como tal en pediátrico. Doctor Sarmiento. Nosotros sí lo utilizamos. Desafortunadamente en México, por la COFEPRIS solamente está autorizado el ácido tranexámico vía oral de 650 miligramos. Afortunadamente en hospitales privados lo podemos conseguir, lo traen de importación y siempre que podemos utilizarlo en las fracturas esquizales de fémur, en el trauma de alta energía, en las artroplastías, siempre utilizamos el ácido tranexámico. Hemos tenido controversias con los médicos internistas, hematólogos, y en esos casos hemos utilizado el ácido tranexámico tópico y también con buenos resultados en las artroplastías. Y está demostrado con diferencias estadísticamente significativas que disminuyen la mortalidad, las infecciones, el riesgo de transfusión. Entonces es una excelente herramienta que tenemos que utilizar. Doctor Müller. Solo utilizamos de protocolo en artroplastías, tanto de cadera y rodilla. En trauma no lo utilizamos porque en ambos hospitales, en mi caso particular, no tenemos eso dentro del cuadro básico de medicamentos, el paciente lo tiene que adquirir y en nuestro medio ni siquiera tenemos ampolla de 1000 miligramos, tenemos ampolla de 250 miligramos y por ahí ya tropieza el problema para poder adquirir los pacientes. Muchas veces hacemos la receta, queremos llegar a los 2000 miligramos para, según dosis kilopeso, poder llegar al número ideal y nos encontramos a veces con 2 o 3 ampollas y insuficiente cantidad de medicamentos para utilizar. Entonces, solo el protocolo se hace en artroplastía, en donde ya le pedimos a los pacientes que vengan a la cirugía con esa medicación y no tenemos problemas generalmente. ¿Sí? Gracias, doctor. Tenemos unas preguntas de la audiencia. El doctor Iván Peredo, directamente para el doctor César Pecialo. ¿Cuál sería su recomendación ante pacientes con fracturas a nivel del cuello femoral acompañadas de un trazo subtrocantérico? Supongo que cuál sería su preferencia en la osteosíntesis. Bien. La mayoría de los casos que me han tocado con fractura subtrocantérica asociada a una fractura de cuello son fracturas de cuello no desplazadas. Con lo cual el implante del fémur proximal ha sido mi tratamiento de elección para esos casos. ¿Se entiende? No sé si responde bien la pregunta.
un clavo de fémur proximal tipo gamma. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hay dos preguntas que son dirigidas, nada más que uno es para adultos y otro es para niños, pero tiene que ver con el mismo tema. Con respecto al proyectil de arma de fuego, y empezaríamos con el doctor Delgado. Si tuviera usted una fractura por proyectil de arma de fuego diaficiaria de fémur, utilizaría, así viene la pregunta, ¿utilizaría usted injerto autólogo o qué tipo de fijación usaría? Las preguntas fueron dirigidas directamente por el doctor Esteban Galás y el doctor Rodríguez Salomé. Bueno, para un paciente con lesión por proyectil de arma de fuego, como bien lo dijo el doctor Sarmiento, primero hay que hacer el protocolo, estabilizar al paciente metabólicamente y valorar la estabilidad que puedes dar. Si tienes una lesión importante, tienes que tratar los tejidos blandos, valorar el metabolismo del paciente y estabilizar esa fractura de forma aguda. Si se tiene que dar con un fijador externo, puede ser con un fijador externo, y sí se puede aplicar un injerto tanto autólogo como sintético, que ahora tenemos más vidrios reactivos que nos ayudan a mantener como estabilidad. Pero dependerá mucho del paciente, de la lesión de tejidos blandos que tenga aunada, pero por ejemplo una directa, por proyectil de arma de fuego directo en fémur, yo creo que sería directo ir a estabilidad hemodinámica y fijación externa. Doctor Sarmiento, la misma pregunta con usted. Sobre el injerto. Mire, afortunadamente, las fracturas por proyectil de arma de fuego causan una conminución a veces tan grande que y cuando no tienen una afectación tan grande de los tejidos, con la simple fijación hacen un callo abundante, un callo fuerte, sin tener necesidad de abrir el foco de fractura. Cuando tenemos una conminución ya muy grande, con pérdida ósea, y casi siempre está asociada a una afectación de los tejidos blandos, lo más importante es hacer un desbridamiento inicial, una fijación estable y darle la longitud y la rotación adecuada al fémur, poner los espaciadores, ya sea como el estructural que les mostré cómo lo realizamos, o bien las perlas, y realizar los desbridamientos que sean necesarios. Si se puede cerrar, darle una cobertura, si no, colocar un sistema VAC posteriormente, y saber que el paciente va a necesitar múltiples cirugías. Pero, y el injerto lo puedes, nosotros tenemos un protocolo, ya incluso con varios pacientes, está en recolección de datos de injerto óseo autólogo de meseta tibial, con excelentes resultados, con una muy baja morbilidad en comparación con la literatura. Sin embargo, también los sintéticos funcionan bastante bien. El sistema de arrimado y aspirado de Stryker en el fémur es una excelente herramienta para obtener los defectos óseos bastante grandes. Perfecto, doctor Sarmiento, le agradezco mucho sus respuestas. Agradecemos nuevamente en nombre del doctor Jorge Osorno, nuestro presidente del Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología, y agradecimiento a todos los panelistas, al doctor Colmenares, al doctor Pecialo, al doctor Müller por el tiempo, sobre todo por el desfase de los horarios, el doctor Delgado y usted, doctor Sarmiento, por todo su tiempo en este webinar. Doctor Leonardo, por favor, si nos podría dar la despedida y recordarnos el congreso que está próximo. Y gracias por todo. Muchas gracias, doctor Miguel Montero. Felicidades primero por la coordinación de este evento. La verdad es que aprendimos bastante de todos los profesores. Doctor Pecialo, en aprecio a su ayuda, doctor Colmenares, doctor Müller, doctor Delgado y por supuesto nuestro amigo doctor Sarmiento, gracias. Gracias por compartir sus conocimientos. Sin duda, bueno, seguiremos trabajando y decirles que nuevamente las fechas son 20, 21, 22 de octubre, Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT. Una felicitación también a todo el Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología, en especial a su presidente, el doctor Jorge Osorno. Muchas gracias, doctor Miguel Montero. Buenas noches a todos en México y en América. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Terminamos.
Pues muchas gracias a todos, doctor Preciado, doctor Müller, doctor Colmenares, sobre todo por el tiempo y horario. Tengan aquí con un servidor